Y muchos de ustedes antes, y por favor ahí les pedimos por favor que en su pantallita cuando les haga ese mensaje no se preocupen, simplemente le colocan ahí que están de acuerdo con la grabación. No está Gremón, nos acompaña Gremón como nos ha hecho, dado el privilegio de abrir los conversatorios pasados, está en una boda, así que hoy seré yo la que navegue la conversación. Mi nombre es Stephanie Londoño y actualmente soy estudiante de doctorado en Temple University. También soy miembro de nuestro grupo LACIR. Y bueno, hoy tenemos unos panelistas, obviamente, que nos van a dar un testimonio bastante importante para las conversaciones que hemos tenido hasta ahora. Fernando Paredes, Fortunato Malimachi y María Laura Barral. Voy a hacer el chacal a veces con el tiempo, así que yo les recordaré por ahí cuando estemos un poquito pasados, pero además de eso yo creo que hemos estado muy bien con los tiempos anteriormente. Les quiero recordar también algunas reglas o consideraciones para darle comienzo a nuestra conversación de hoy. Por favor, pongan en mute sus micrófonos. Chequen, por favor, también que sus nombres estén en concordancia con el nombre de la pantalla. Si no está, por favor, escriban en su chat qué nombre aparece y cuál nombre quieren que aparezca acá. También le pedimos, obviamente, que estén, recordamos a que los panelistas que vamos a tener próximamente en las conferencias siguientes que tenemos aquí en la pantalla. Como pueden ver, tenemos 3 más en octubre y es muy importante que recordemos que el próximo, en octubre 2, no va a ser dentro de 2 semanas como usualmente lo venimos haciendo, sino dentro de 3 semanas. Aquí pueden ver en octubre 2. Eso también les va a llegar a su email. Entonces tendremos Renacimiento y Nuevos Desafíos. En octubre 9 y en octubre 23 tendremos los 2 últimos, los asesores de las comunidades eclesiales y los movimientos en la actualidad. Para la agenda de hoy, les quiero compartir que vamos a hacerle un homenaje al querido Paul. Vamos a comenzar con un video precisamente que Paul había dejado por los 100 años de Pax Humana, en el cual había trabajado como asesor. Por favor, pongan atención a sus micrófonos, a veces no sabemos si estamos al aire o no. También vamos entonces a pedirle después de este video a Raquel que por favor lea la oración de la misa de Paul, y vamos a terminar con un Padre Nuestro que escribió Paul en 1995 que va a ser leído por Carmen Rico. Antes de comenzar, como siempre, vamos a darle las gracias por la asistencia, más que nadie, a Elizabeth Müller. No, nada, tiene sujeto ahí nomás. Pues. Aquí en Mimi tenemos que, yo creo que podemos con los micrófonos. Gracias a Elizabeth Müller, Gigi, conocida como Gigi, miembro del Secretariado Latinoamericano del MIC, representante del continente en el Consejo Mundial como vicepresidente. Karin Hidrogo, Estela, secretaria latinoamericana del MIEC y GESI, y obviamente a la profesora, bueno, de muchos, como yo, Ana María Videgaín. Sin duda, muchos de ustedes también la conocen, y es precisamente por su afán de mantener viva la memoria escrita y conversada que estamos todos aquí. La profesora Videgaín ha invertido gran parte de su vida en este proyecto de memoria de los movimientos, y es a partir de este momento que le cedo la palabra para que abra oficialmente este conversatorio. Profe, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Para nosotros, pues va a ser un evento especial. Hoy habíamos hablado con Paul para que nos acompañara. Nos dejó el testimonio, su propio testimonio de sus miradas para estos 100 años, para esta celebración. Y además, pues hemos le pedí a Nenona que compartiera una oración, una acción de gracias que ella misma hizo y que hizo en la misa, y también a Carmen Rico, que nos compartió un Padre Nuestro que Paul había escrito en el 95. Yo quiero decir que para mí también es muy especial, porque justamente con Nenona, Carmen, Pablo Bonavía, que seguramente muchos de ustedes conocen, fuimos de los primeros que empezamos a reorganizar el movimiento, el MCU, en el 68, cuando Paul llegó.
sea que junto con él nos iniciamos en este camino. Y les agradezco desde ya por haber aceptado participar, a Nenona, Carmen, y también después al panel de aquellos que estuvieron con Paul en el secretariado, y es el tema cual vamos a hablar hoy, a Fortunato Joji, a la queridísima María Laura y a Fernando Paredes. Entonces, primero, como dijo, vamos a empezar ahora pasando el video que el mismo Paul nos dejó. Me llamo Pablo Davesí y soy sacerdote del clero diocesano de la Iglesia de Montevideo, en Uruguay. Y hace muchos años, en 1962, aquí se realizó la Asamblea Interfederal de Paz Romana, y ese fue mi primer contacto con estos movimientos, con Paz Romana. Siendo seminarista, tenía 22 años, participé de alguna de las conferencias de esa Asamblea Interfederal. Sin imaginar la larguísima relación que iba a tener en mi vida de sacerdote con Paz Romana. De hecho, ya van más de 50 años. En 1971 participé en la Asamblea Interfederal de los 50 años, del 50 aniversario, que fue en Friburgo y que luego concluimos junto con el MIC en Roma, siendo recibidos por el Papa Pablo VI. Luego se sucedieron unas cuantas reuniones, asambleas, reuniones regionales, etc. Y a partir de 1974 trabajé como asesor en el equipo latinoamericano del MIEC y de la JEC, que hasta el día de hoy están unidos. Terminado ese servicio en el equipo latinoamericano, pasé a integrar el equipo internacional en París, y allí fui asesor otra vez de ambos movimientos, el MIEC y la JEC internacional. Bueno, y ahí pude acentuar un conocimiento de las distintas regiones que había comenzado ya a partir del año, sobre todo, 1971, y particularmente con asesores, tanto del Asia, en este momento estoy recordando varios, voy a nombrar nada más que al padre Tisa Balasuria, que fue una figura muy importante y polémica en aquella asamblea del cincuentenario. Lo mismo en África con el padre Deogracias o Rwamanji del Congo, en aquel momento el Zaire. Ni qué decir en América Latina y bueno, y Europa por supuesto y también Oceanía. En Europa quiero recordar particularmente a Buenaventura Pellegrí, que me precedió en el equipo latinoamericano y en el equipo internacional, dejando un legado muy difícil de custodiar y sobre todo de transmitir, pero que tratamos de hacerlo. Actualmente estoy dando una mano, trabajando así un poco ya sobre el final, en el equipo latinoamericano del MIIC para América Latina y el Caribe. Así que quiero hoy transmitir mi saludo, mis felicitaciones a todos los que forman parte hoy de estos dos movimientos que conforman Paz Romana al celebrar los 100 años de existencia. Quiero dar gracias a Dios por todo lo que estos movimientos me han dado y me siguen dando. De hecho, han moldeado mi vida sacerdotal en un determinado estilo que hasta el día de hoy trato de conservar y sobre todo, de repensar, de reformular en la medida en que soy capaz. Y a partir de eso es que transmito un deseo para todos los que formamos el movimiento, que logremos realmente reformularnos en el día de hoy, en la iglesia de hoy, en el mundo de hoy tan desafiado por esta pandemia. Reformularnos en el sentido de hacernos
cada día un poco más presentes, que encontremos los modos de hacernos más presentes, tanto en la pastoral estudiantil, universitaria, cuanto en la pastoral de los medios profesionales, que hoy tengo la impresión, desde acá, desde Montevideo, están bastante descuidadas, salvo excepciones en nuestra iglesia. Así que un abrazo para todos y para todas, y feliz centenario. Bueno, después de esta, yo me imagino para todos es una gran emoción volver a oír a Paul. Voy a pasarle la palabra a Nenona para que yo creo que en sus palabras, en lo que escribió, nos sentimos todos muy reflejados. Entonces, por favor, Nenona, si puedes compartir. Sí, con la misma emoción que tienen todos ustedes, voy a intentar de reflejar lo que dije en la iglesia, que no fue todo lo que escribí porque era muy largo y no había tiempo en ese momento. Pero lo voy a hacer en forma de gracias, ¿verdad? Para mí han sido casi 50 años más de estar junto a Paul y que me ha acompañado en las distintas etapas de mi vida. Así que gracias, Paul, por lo que has dejado y lo que significas para los demás. Esta manera tuya que hacernos, nos haces parte de nuestras vidas, haciéndonos sentir siempre presentes e importantes. Gracias porque a lo largo de nuestras vidas supiste conjugar el verbo estar con esa profunda humanidad, y así estuvo dentro mío y dentro de todos los que compartimos reuniones, misas, oraciones o grupos de revisión de vida. Gracias por esa manera sutil, fina, sencilla, poco ruidosa de estar presente. Entre las personas que conozco, que conocí, nadie lo supera en discreción y respeto a la libertad del otro. Si queremos un modelo, lo que es ser no invasivo, podemos mirar a Paul. Pero si queremos encontrar a alguien que transmite interés, afecto, cercanía, que nos hace sentir que nos acompaña desde dentro, también hay que mirarlo a él y su vida. ¿Cómo lo hizo? Quizás él lo hubiera podido explicar, yo no. Gracias, Paul, por ser siempre original y nuevo, con alegría y con humor. Ese modo de ser de Paul que transmite tanta libertad y reconocimiento del lugar del otro, es decir, es estar siempre presente, pero sin confundirse con ese otro. Le permite ser un agudo observador de realidades, hechos y personas. Aquí agrego algo que no dije en la misa: la tranquilidad exterior se combina con una inteligencia rica y múltiple. Gracias, Paul, por ser un testimonio de hombre de acción, comprometido con las causas de los más necesitados y de los pobres. Gracias por ese testimonio de acción junto también al secretariado de MIEC y de GESI en América Latina y luego en París. Gracias, Paul, por ser un uruguayo auténtico, de alma, y así lo quieren todos y lo quisieron todos. La autenticidad no tiene límites o fronteras. Por ello, esa especificidad uruguaya tan cabal, yo creo que lo hace universal. Paul ha sido un caballero andante de la Iglesia en América Latina, Europa, África y Asia. Gracias, Paul, por esa identidad de sacerdote. En el secretariado se definía muchas veces a los sacerdotes y asesores como curas y curas. Los primeros eran aquellos que nos dejaban dudas de su estabilidad, dedicación y persistencia. Los otros eran aquellos que se mostraban confiables, estables, convencidos, que tenían formación y condiciones para el trabajo con jóvenes. Allí, entre otros ilustres, estaba siempre Paul. Gracias, Paul, por todo lo que nos has dado. Habría mucho más para decir, pero por ahora me quedo aquí. Gracias, Nenona. Muchas gracias por compartir. Y ahora le pediría a Carmen que lea el Padre Nuestro que escribió Paul, y si ella conoce las circunstancias en que él lo escribió, ese Padre Nuestro. Ahí, Carmen.
No sé si de pronto tiene... Disculpen, ya estoy. Ana María, obviamente que no podía no contestar a una historiadora como lo eres, y pude averiguar las circunstancias. Paul escribió este Padre Nuestro que parece escrito hoy, hace 26 años, en 1995, cuando estaba en la comisión diocesana de pastoral. Por eso es que refiere a San Felipe y Santiago, que son los patronos de la ciudad de Montevideo al final del mismo. Comparto entonces, con mucho honor y con mucha humildad, porque ante todo tenemos confianza en ti más que en nuestras fuerzas, porque no queremos olvidar que nos proteges y nos llamas y envías acompañándonos siempre, porque Jesús mismo nos animó a que te dijéramos así: aquí estamos invocando tu verdadero nombre, Padre nuestro. Porque ya nos resulta cansador escuchar que a los cristianos les importa sobre todo el cielo, porque sin embargo a veces damos razones para ello, con los ojos y el corazón bien abiertos a las realidades desafiantes de nuestra ciudad, enraizados en esta tierra, te decimos que estás en el cielo. Cuando vemos tantos hermanos sufriendo esa pobreza que excluye de la fiesta de la vida, cuando se ha hecho una virtud de la insensibilidad, para que no dejemos de indignarnos ante la ofensa de tu nombre y no nos conformemos con sesudas interpretaciones, ayúdanos a no decir en vano, santificado sea tu nombre. Porque vivimos demasiado en terreno conocido y tibio, como si ya tuviéramos muy poco que aprender, porque anunciamos evangelios a nuestra medida, sin sorpresa, sin desorden, con controlada alegría. Porque nos sigue costando aceptar cuánto estás en nosotros, da fuerza a nuestra súplica, venga a nosotros tu reino. Porque siempre es grande la tentación de suponer que nuestro camino es el único y buen camino, porque tenemos esa insólita habilidad de justificar con buenas citas lo menos parecido a tu palabra. A pesar de que pueda complicarnos la vida, te rogamos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por las graves carencias de vivienda, salud y educación, por la golpeada esperanza de niños, ancianos y familias, para que sepamos salir de nuestros aislamientos y tener gestos concretos de solidaridad y esperanza, todos necesitamos que alimentes nuestras fuerzas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy queremos aceptar a los demás sin imponerles nuestros moldes. Deseamos de verdad quitar de nosotros todo sentimiento mezquino, ahondar la convicción de apostar por las pequeñas comunidades para crecer en humanidad y coherencia cristiana. Con humildad te pedimos otra vez que perdones nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque los tiempos están poco claros y las propuestas light a la vuelta de cada esquina. Porque es demasiado frecuente oír, hacé la tuya o haz la tuya para ustedes. Y que el camino de tu hijo es cosa triste y superada. Cada vez que estemos por bajar los brazos, por favor, no nos dejes caer en la tentación. Cada vez que pensemos que solos es mejor, cada vez que actuemos sin consultar a nadie, cada vez que sintamos que somos mejor que cualquier otro, como en cambio queremos confiar solo en tu misericordia, líbranos del mal. Así es. Nuestra fuerza está en ti, tú nos haces fecundos, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Él nos precede y guía. Nuestra esperanza en el Espíritu, Él nos abre el horizonte. Sin ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu, polvo disperso seríamos. Pero en cambio, somos pueblo por ti reunido y enviado,
en esta orilla del Plata, con Felipe y con Santiago. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Carmen y Nenona, por compartir estas palabras, y de esta forma tenemos presente a Paul, muy presente en todos nuestros corazones, en toda nuestra memoria. Y ahora vamos a dar comienzo al panel en el cual él debía haber participado. Entonces, yo invito a Fortunato, a María Laura y a Fernando para que entonces podamos empezar el panel de hoy sobre la experiencia del secretariado en Lima en los 70. No sé cómo se organizaron, no lo arreglé con ellos. Le doy la palabra, no sé a quién, a María Laura, por ser nuestra Bueno, presentación. María Laura, querida. Empiezo brevemente yo. En primer lugar, realmente no podemos creer que Paul no esté. Fue muy importante para nosotros en nuestra vida y en nuestra tarea en el secretariado. Él fue nuestro asesor latinoamericano de nuestro equipo y fue después el asesor del equipo de Yogi en la JEC Internacional. Y fue importante en nuestra familia, nuestras hijas lo adoraban, nos veíamos menos de lo que queríamos, pero... ¿Quiere que se lo entibie? Hola. Ya le queda poco. Lo veíamos menos, pero bueno, cruzando el charco íbamos y veníamos y solíamos tener largas conversaciones. Pero bueno, a ver, yendo al tema, hablamos con Fernando esta semana. La verdad es que muchos no nos pusimos de acuerdo cómo lo íbamos a hacer. No sé si, Fernando, ¿querés empezar vos? Y después seguimos nosotros. Muy bien. A ver, de lo que me acuerdo y de lo que pensamos. De eso se trata, de lo que te acuerdas. Hace muchos años. Bueno, no, Paul fue fundamental. No puedo empezar sin mencionar a Paul. Creo que en esta experiencia latinoamericana, de iglesia y de movimiento, Paul fue fundamental en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Y no hay manera de empezar esta reunión sin recordarlo. Yo me enteré bastante después de que había fallecido, con la pena de no haberlo visto. Pero bueno, a ver, yo creo que en la década nuestro equipo, el equipo de Paul, Yogi, María Laura, yo, era heredero de dos eventos que por lo menos para mí fueron muy importantes. Uno, el encuentro latinoamericano de movimientos grandes de, si no me equivoco, el 75, ahí conocí a Nenona, ahí conocí a Yogi, y después el Comité Latinoamericano. Y es en un periodo en el cual en América Latina las cosas están variando radicalmente, ¿no? El año 75 estaba, si no me equivoco, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil en el evento. Era donde había movimiento y había movimientos grandes. Hicimos un esfuerzo muy fuerte por entendernos mutuamente en nuestros propios contextos, que fue difícil realmente, pero lo logramos, y entonces era la gran experiencia de ver qué es lo que estaba pasando en los otros países en términos de iglesia.
Y el Comité Latinoamericano posterior fue de gran apoyo, porque, digamos, era la reflexión de Iglesia a través de este encuentro andino. Si no me equivoco, el encuentro andino era de fe y política, en un contexto muy, muy fuertemente marcado por el compromiso político. Y en una coyuntura después ya las cosas habían variado y variaron sustancialmente. Por eso cuando nosotros llegamos, si no me equivoco también, entre 77 y 78 al secretariado, el contexto político de América Latina era radicalmente distinto. Era un contexto más bien de dictadura militar, de diferentes matices, uno podría decirlo, porque estaba desde el caso peruano que salía en un proceso de crisis hacia elecciones, pero en los otros casos era acentuadamente de fuerte y grave represión. Bueno, en ese contexto entonces, que habría que leerlo así, porque había cambiado muy rápidamente y de manera muy fuerte, creo que la gran experiencia y la gran afirmación del secretariado fue decir, bueno, somos iglesia, somos un movimiento de iglesia, nos afirmamos en la iglesia, en toda ella, con toda su experiencia, con todos sus matices, y nos identificamos en esta iglesia, cuando sabíamos que había contextos en los cuales la propia iglesia dejaba mucho que desear, pero al mismo tiempo la afirmamos con gran energía, digamos, con gran energía, ¿no? Repasar obispos cercanos, etc. Yo mismo, mi experiencia me traía de ese contexto también. Mi experiencia era básicamente una experiencia de haber hecho mucho trabajo pastoral y de iglesia dentro de UNEC y en el país, de relación con obispos. Yo mismo había sido representante laico ante la conferencia episcopal, pero esa experiencia la buscamos mantener. Y se trataba también entonces de fortalecer todos esos vínculos y los testimonios de iglesia. Yo y María Laura y yo con Paul inauguramos toda esta línea de publicaciones que tenían que ver con testimonios de iglesia. Argentina, Chile, Ecuador, Riobamba, en fin, un contexto bastante significativo. Y nuestra participación pastoral, digamos, era de seguimiento a los movimientos que existían. María Laura estuvo un largo tiempo en Bolivia, ella podrá hablar del asunto. Yo estuve en Chile, visité a Paul en Montevideo y me reuní con el chiquito movimiento que ya quedaba en Buenos Aires. Buscamos retomar los contactos en Paraguay y en México, donde estaba Bernardo Barranco, en fin, y algo en Panamá. Creo que también tuvimos una participación de iglesia en términos del primer encuentro de movimientos laicos en preparación a Puebla. Y ahí enfrentamos otras maneras de ver la iglesia, otras maneras de apreciar la sociedad. Nosotros enfatizábamos mucho lo que era la vinculación de la iglesia con los pobres y la posibilidad de una sociedad nueva. Habían otras percepciones respecto de la importancia del surgimiento de la sociedad industrial en ese contexto. Pero eran visiones y sin embargo no... pese a que nos llamaban y nos irritaban, teníamos la posibilidad de afirmarnos en este colectivo grande, ¿no? Testimonio quisiera recordar también en ese contexto la participación que tuvimos con María Laura en el evento de Banyoles, en el Consejo Mundial, me parece, no me acuerdo exactamente el nombre, pero María Laura, si tú te lo acuerdas. Sí, era una reunión de los equipos regionales del MIEC.
Ok. Me parece. Y entonces esa fue para mí una experiencia enorme también de encontrar con las otras experiencias de movimiento. Así como los comités latinoamericanos y los eventos que teníamos en América Latina eran, pese a nuestros comunes denominadores, un esfuerzo de encontrar iglesia con todas sus particularidades y entender las coyunturas políticas. También, por ejemplo, para mí fue el descubrimiento de encontrar las coyunturas concretas a nivel mundial y los distintos testimonios de iglesia en esos contextos. Y aprendimos a cantar en catalán también al Esperit de Déu, que recién empezaba como experiencia. Quisiera recordar en este contexto también a Pellegrini, a Buenaventura Pellegrini. Creo que fue muy importante para nosotros. Era el asesor del equipo grande, del equipo anterior, de los equipos anteriores, y estábamos con Paul. Y si no me equivoco, se publicó en el Perú y lo logramos difundir, su libro sobre la revisión de vida. Testimonio fundamental de muchos años de asesor. Esta vinculación fuerte con asesores fue también la tarea. Bueno, con pocos recursos, con pocos esfuerzos, con la mayor cantidad de corazón puesto en el Evangelio y en el movimiento y en los amigos y en la iglesia, tratamos de dar continuidad a los movimientos según Ávila. A mí me tocó también poder tener algunos eventos nacionales de la JEC en el Perú. Bueno, no se pudieron continuar, fueron difíciles. Sabemos lo difícil que es mantener la continuidad en el aspecto secundario, en la secundaria, pero en fin, creo que esos son mis principales recuerdos y más o menos compartidos con Yoyi y María Laura en la conversa, en la linda conversa que tuvimos el otro día, recordando nuestras familias y recordando creo que también la identidad personal. Nos llegamos a conocer personalmente mucho, yo a cuidar ciertos días que salían ellos de Aninés. Y también recordar que Paul me acogió en Montevideo y me llevó a almorzar el domingo con su familia, cosa que me quedó grabada para siempre. Ok, es una mezcla de recuerdos, sentimientos, afectos y calidad humana de la cual nos hace el movimiento. El movimiento ha sido eso, es una mezcla de experiencia humana realmente. Ahí me quedo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Bueno, iremos picoteando un poco. Nosotros, por ahí recordar algunos hitos, ¿no? De nuestra experiencia del secretariado. Nosotros veníamos del movimiento de Bahía Blanca en Argentina, que era de lo poco que quedaba un grupo también pequeño en Buenos Aires, pero era de lo poco que quedaba del movimiento, después de haber sido un movimiento muy importante. Y efectivamente fue en el Comité Latinoamericano del 75, en el que fuimos elegidos, nosotros dos, y Fernando, Paredes, pero no solo nosotros dos. En ese comité latinoamericano también fue elegido Marcos Villamán, de la República Latinoamericana, que al final nunca terminó de incorporarse, y también estaba César Camargo, de Bolivia, que sí estuvo un año con nosotros, pero después por razones personales se regresó a Bolivia y o sea que su paso fue breve. Y por supuesto, Paul. O sea que terminamos siendo un equipo pequeño, éramos nosotros tres, Paul estaba medio tiempo, estaba un tiempo en Montevideo y un tiempo en Lima, y decíamos el otro día con Fernando, cuando conversamos, éramos un equipo chico y pobre, porque el secretariado tenía en ese momento una gran crisis de financiamiento,
porque el gran financiamiento del secretariado, la parte importante era de Adveniat. Me parece relevante decirlo porque tiene que ver con el contexto eclesial. Sí, claro. Y Adveniat había aprobado los proyectos, se hacía un gran proyecto anual, había aprobado los proyectos anuales, pero existía un veto por parte del CELAM, concretamente López Trujillo, que no aprobaba, que era un requisito sine qua non de Adveniat, que la representación de la Iglesia Latinoamericana aprobara el financiamiento, con lo cual nosotros nos encontramos en Lima con esta situación. Debo decir que para nosotros fue muy importante el acompañamiento y el abrazo del movimiento peruano y de la Iglesia peruana, por algunos hechos que después vamos a comentar. Fue realmente muy importante. Creo que estábamos en el momento de una crisis grande del movimiento. Recordábamos el otro día que cuando llegamos al secretariado, después del comité, ya entrado, después del comité y de la interfederal del MIEC, que fueron los dos grandes eventos, tuvimos una larga reunión que duró como 20 días con Jorge López y Pilar, que venían del equipo anterior, haciendo un recorrido por todo, país por país, movimiento por movimiento, revisando la situación de los movimientos con los que nosotros teníamos que trabajar. Y la verdad es que la situación era desoladora. Yo recuerdo que Jorge siempre decía, en tal país el movimiento fue muy importante, tuvo muchos militantes, tuvo muchos curas, un gran compromiso, y entró en crisis y no está más. Y así íbamos recorriendo país por país. Y ahí, bueno, quedaban algunos movimientos con una cierta fortaleza y una cierta extensión nacional, que eran básicamente la UNEC, la UC de Chile, la UNEC de Perú, la UC de Chile, ¿qué decíamos el otro día? Había algo un poquito en Argentina, México. un poquito en Uruguay, un poco en México con Paco Merino, Ecuador y Bolivia, por supuesto, y Dominicana, que no logramos comunicarnos con nuestro compañero Marcos Villamán, gracias a Pedro Acevedo se retomó fuertemente la relación con República Dominicana. Y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en esta situación? Y empezamos a recorrer nuevamente la lista de países y decir, bueno, ¿dónde hay un contacto relevante? En general era un cura, porque la memoria la tenían los curas que quedaban. Donde hay viabilidad eclesial, o sea, un contexto eclesial que fuera mínimamente no hostil para el renacimiento del movimiento, la recontinuidad del movimiento, y donde hubiera un mínimo también de viabilidad política, social, etc. Y ahí hicimos un listado de países, que fueron los países que visitamos, que fueron, en realidad, nos manteníamos contacto con todos, pero los llamamos países prioritarios, ¿no? Que combinaran esto, apoyo eclesial y viabilidad, y que fueran estos que finalmente visitamos. Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, México, y fíjense que de esos países viene el equipo que nos sigue a nosotros, que logra se logra que nuevamente sea un equipo más numeroso, más fortalecido, ya con la asesoría de Luis Mari, que bueno, con Luis Mari nos veíamos bastante en
en esos años. Hicimos una reunión de asesores, porque también la idea era, bueno, era por ahí, ¿no? Eran los que tenían la memoria, y eran los que podían tejer hilos de continuidad, decíamos el otro día con Fernando, ¿no? Buscar hilos de continuidad. Muchas veces esos hilos de continuidad eran esos curas, bueno, y con ellos empezamos a trabajar, con ellos viajamos, como recordaba Fernando, a Brasil, Ecuador, a Chile, a Bolivia, Argentina, México. Bueno, y después hubo como otros hitos. Hubo hitos eclesiales, bueno, nosotros vivimos todo el pre-Puebla, estuvimos hasta diciembre del 78 en Lima, de ahí nosotros estuvimos de 75 a 78. El contexto de preparación de Puebla, Fernando participó en Buenos Aires en una reunión preparatoria, que fue un contexto difícil, fue un contexto de mucha conflictividad, el CELAM quería, de la mano de López Trujillo y de otros, querían. La ofensiva contra la teología de liberación era una ofensiva fuerte, que finalmente después, bueno, Puebla terminó como acomodándose, ¿no? Yo recuerdo siempre la frase de Gustavo, empate en cancha ajena. Fue un hito, fue Puebla, sin ninguna duda, y todo lo preparatorio. Después, hablando de tiempos de persecución, nosotros tuvimos un hito propio, que fue que el allanamiento a la sede del secretariado, y nos llevaron detenidos a Paul, a Yogi y a mí. Yo tenía 7 meses de embarazo, y estuvimos detenidos en las oficinas de seguridad del Estado, de la PIP, de la Policía de Investigación del Perú. Y yo quiero acá decir muy claramente que Paul, yo creo realmente que una vez ahí nos salvó literalmente la vida, porque en un momento cuando nos detienen, la policía no creían que un tipo con la pinta de Paul podía ser un cura. Entonces se lo llevaron con nosotros, pero cuando se dieron cuenta que era un cura, les quemaba entre las manos, porque la situación de Perú no daba para andar deteniendo curas, no eran como Argentina o Chile o qué sé yo, no era un contexto de dictadura tan tremenda. Y entonces a Paul le dicen, usted se puede ir. Ellos se quedan, usted se puede ir. Y Paul dice, yo no me voy. Yo me voy con ellos o me quedo con ellos. Y Paul se quedó detenido con nosotros. Que eso fue un gesto que no olvidaremos nunca en la vida, y que realmente nos salvó la vida, porque posiblemente a nosotros nos hubieran deportado a la Argentina, y las cosas hubieran sido muy distintas. Y ahí también fue muy, muy, muy importante el apoyo, la solidaridad estrecha de la Iglesia peruana, del episcopado peruano, de los obispos de Lima, de Monseñor Bamarén, de Monseñor Germán Smith. Germán Smith vino a visitarnos la primera noche en toque de queda, no lo dejaron vernos y nos dejó unos mantones de obispos, un par de huevos duros, que era lo único que tenía en la heladera, y una notita que guardamos todavía que dice, Dios es nuestra roca. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque se hace muy largo, pero bueno, pasamos 2 noches ahí detenidos, estuvimos 3 días en seguridad del Estado. La Iglesia peruana le dio un ultimátum al gobierno para que nos liberaran, y el día que nos liberaron,
Cuando llegamos a la puerta del secretariado, en la puerta del secretariado estaba esperándonos Monseñor Bamarén con Carmen Lora y Rolando Ames. Y bueno, eso no tiene precio, la verdad. No, bien, para continuar a reafirmar un poco tanto lo que dijeron Fernando y María Laura, si es un momento total de crisis a la defensiva de los movimientos, y aparte había una crisis política, por supuesto, porque en América Latina había dictaduras, y la mayoría de los que habían sufrido en esas dictaduras había mucha militancia. Por eso cuando la PIP, la policía llega, el secretariado llega, ve que hay un centro de documentación y ve que hay libros, artículos, reflexiones, dice, bueno, la central latinoamericana del terrorismo en América Latina. Imagínate, en esos días llegaba Videla, el presidente de la Argentina, Morales Bermúdez, que le decían el gaucho porque había recibido adoctrinamiento, no en las escuelas de las Américas, en las escuelas escuela de guerra de la Argentina, donde habían venido también bolivianos, y habían venido uruguayos. Entonces, bien, en ese contexto es que había que hacer algo, y bueno, como bien dijeron, prioritar lo que había, prioritar también el vínculo, porque tuvimos un momento ahí de lucidez también unos días antes que nos hallaran ir a visitar a la Nunciatura. Ahí estaba un obispo italiano muy interesante, súper católico, vaticanesco, Monseñor Furno, que nos acuerdo que nos empezó a hablar de Gramsci, nos volvió a invitar otra vez para seguir hablando de ese intelectual italiano, cómo comprendíamos nosotros. Porque también, había que comprender al enemigo. Exactamente, había que comprender el enemigo. Y ahí, si la primera noche viene Monseñor Ermita, la segunda noche viene el secretario o el vicenuncio, Monseñor Pericet, a visitarnos también y a traernos algo, con lo cual, bueno, nadie podía dudar de que éramos un movimiento católico y con apoyo eclesial. Y eso me parece, marca también una comprensión, ¿no? Cuando algunos querían destruir los movimientos, porque, y verdad, consideraban que eran ovejas negras, que destruían la identidad católica, que destruían la manera de construir iglesia en América Latina, y a su vez eran los continuadores de Medellín. Entonces ahí hay una perspectiva a no perder en cuenta. Más se atacaba Medellín, más desaparecían nuestros movimientos, más se nos acusaba de comunistas o de infiltrados, o bueno, como nos dijo Métol Ferré, ¿no? Que éramos una infiltración en el interior de la Iglesia Católica y que no nos dábamos cuenta que el año 76, 75, 76 era el momento de evangelizar a los centuriones, no estar con los pobres. No entendíamos nada. Me acuerdo de esa discusión, reflexión, porque a veces uno se olvida, no es que haya que, sin embargo, darse cuenta de toda esa era la reflexión que había, y bien dijo María Laura, por eso Adveña nos dijo que no, y cuando tuvimos la oportunidad de tener un poco de posibilidades, de ir al Brasil, ahí donde nos encontramos con Teresina y tantos otros amigos, e ir a visitar a la gente del Der Cámara, y darnos cuenta también otra vez que había experiencias de universitarios insertos en sectores populares que no solo venían de esta tradición, sino que venían de las famosas pastorales universitarias. Brasil, un poco México, un poco Chile, eran eso. Entonces había que tratar también de tener una apertura, combinar con esos grupos, y bueno, y ahí tuvimos la osadía de ir a verlo a Lorgey, de la Fortaleza, ir a rezar. Que era en ese momento el presidente del CELA. El presidente del CELA, a rezar con él, levantarse a las 5 de la mañana, a las 7, y él nos dijo, nos firmó una carta importantísima para el futuro, para los años que van a venir, porque todo el dinero que durante 3 años Adveña no nos había dado nada y que vivíamos con algunas pocas agencias europeas para vivir en esa casa comunitaria que era la de Chiclayo. Y con recursos propios. Con recursos propios. Y hacíamos vida, que sería vegetariana, el medio ambiente, no tirar nada. Aprendimos ahí.
nos anticipamos a lo que va a ser ahora la crisis ambiental, pero nos pareció importante de no perder esos, que los espacios hay que lucharlos, los espacios hay que pelearlos, que esos espacios en la Iglesia Católica, espacio que se deja en la Iglesia Católica, espacio que se pierde. Y ahí, bueno, me parece toda la preparación de Puebla, bien decía también Fernando, ¿no? Colaborando con uno, colaborando con el otro, llevando documentos, preparando documentos, haciendo un tejido otra vez ahí que pudiera. Por supuesto, era difícil volver a lo de Medellín, porque había otros obispos, había otra lectura, había esa lectura que los movimientos, los curas y esa línea de iglesia de un catolicismo liberacionista era la causa de los graves problemas que vivía el catolicismo en América Latina, y no ver lo que era justamente que seguir en esa línea de opción por los pobres traía conflictos. Y unos eran los de los nuestros. Por eso ahí el episcopado peruano, como dice María Laura, cuando hubo después de los allanamientos, qué se hace con el centro de documentación, qué se hace con toda esa memoria, os acuerdo que nos reunimos ahí, dijo, no, si la iglesia no tiene capacidad de poder saber qué pasa en la izquierda latinoamericana, bueno, no va a tener capacidad de evangelizar. Esa frase fuerte. Porque en un momento, discúlpame, en un momento se pensó en armar el centro de documentación, porque era uno de los núcleos, digamos, que nos ponían en riesgo, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí Germán Smith dijo, no señores, nosotros, la iglesia tiene derecho a informarse y a hacer historia, y el centro de documentación no se toca. Y una parte del centro de documentación, en ese momento, por si acaso, la parte que concernía a los movimientos y que tenía información de personas, de equipos, etc., fue resguardada en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana. Una parte importante. Yo recuerdo que se mudaron cajas y cajas a la Conferencia Episcopal como reaseguro de que esa memoria no se perdiera. No. Bien, y ahí también con Paul, porque volvamos, varias reuniones de asesores, Paul nos decía y se recordaba, cuando a veces justamente era la idea casi que si tenía sentido ser sacerdote, y si se tenía en aquella época, ¿no? Y si el ser cristiano era diseminarse, disolverse en ese mundo popular, y desde ahí. Bueno, y ahí la idea de Paul también siempre fue clara de que tenía que haber una presencia precisa, clara, específica, total, de alguien que dijera, yo soy continuidad de esa larga historia de esos cristianos que crearon diversos tipos de estructuras, pero una era la sacerdotal, que por supuesto habrá que ir transformándola, y hoy mucho más con el movimiento de mujeres. Hay toda una disputa sobre si ese sagrado debe estar solo monopolizado por varones. Pero la idea es que tenía que haber un sagrado. Que ese sagrado, bueno, lo representaban esos sacerdotes y religiosas, porque después cuando uno viajó tanto tiempo después por el África, muchísimas asesoras eran religiosas. No había casi sacerdotes varones. O sea, había sacerdotisas o asesorizas, no sé cómo se diría. Me parece interesante. Y bueno, y eso permite después, creo que acá teníamos que cuando termine esta experiencia de nuestro equipo, bueno, al menos haya otro equipo, haya más personas, haya cierto dinero, y bueno, y ahí otra vez, no viene solo de la buena voluntad los movimientos, sino también qué estaba pasando en el mundo estudiantil, secundario y universitario en América Latina. Por eso una de las primeras publicaciones que hacemos es decir, ¿qué está pasando en ese mundo hoy? Donde veíamos que, bueno, las crisis políticas, económicas y las dictaduras afectaban también. Entonces, no había que ser ingenuo de creer que se podía
cuando esos mundos también estaban castigados y una militancia o la acción social, política y cultural que había que llevar ahí, casi no había espacio, porque ese espacio estaba totalmente en manos de sectores de derecha o represores. Hablando simplemente, ya que otros dos hechos muy importantes por este tema del contexto de persecución, que no afectaba solo al movimiento, que afecta muy fuertemente a la iglesia, a una corriente de iglesia. Durante esos años fue el hecho de Riobamba, que fue muy resonante en América Latina, que era una reunión de obispos y de laicos en Riobamba, convocada por Monseñor Poroaño, que los allanaron, interrumpieron la reunión, los tuvieron detenidos a todos muchos días, obispos, curas. Fue un hecho muy impactante, muy impactante. Yo creo que debe haber sido 77 posiblemente. Nosotros sacamos, ahora tenemos toda una pila de publicaciones acá y no encontramos las que queríamos encontrar. Nosotros sacamos un documento con testimonios sobre los sucesos de Riobamba. Los sucesos de Riobamba, exactamente. Ese fue un hecho, ahí conocimos, cuando los liberaron, volviendo a Lima, lo conocimos a Adolfo Pérez Esquivel, que recuerdo que le dijimos, vos vas a volver a Argentina, te van a meter preso, y él dijo, yo tengo que volver igual, y llegó a Argentina y lo metieron preso. Y unos años después fue designado Premio Nobel de la Paz. El otro hecho que fue muy importante fue el asesinato de Monseñor Angelelli en La Rioja, en Argentina. Eso fue agosto del 76. Él era el primer obispo de esta tanda, digamos, ¿no? Había habido curas asesinados, pero el primer obispo asesinado, y ahí también hicimos una publicación especial en tiempo récord. Conseguimos una colaboración del obispo de Westminster, que fue el primero a nivel mundial que dijo eso es un asesinato, y sacamos una publicación sobre el asesinato de Angelelli. Bueno, teníamos anotado esos dos hechos como dos hechos que también eran contexto de nuestra tarea, digamos, en el secretariado. Cuando yo fui a Bolivia también después hubo algunos hechos asociados. Y hay algo un poco más profundo, ¿no? Que era un poco los golpes de Estado y el apoyo eclesiástico a los golpes de Estado. Es algo que hasta el día de hoy no ha cambiado en América Latina, tiene una larga memoria ahí. Acá nos dice Luis Mari, Riobamba fue 16 de agosto del 76, o sea, mira, el 6 de agosto del 76 lo asesinan a Angelelli. El 16 de agosto del 76 meten presos a toda la gente reunida en Riobamba. Impresionante, ¿eh? No, y me interesa este tema también porque a veces es esta idea, me gustó ahora el otro día en un grupo, como en el catolicismo hay víctimas, muchísimas, pero hay también muchos victimarios, y cómo la iglesia y los movimientos católicos fueron escenario de estas víctimas y victimarios, ¿no? Que pone, bueno, a reflexionar mucho y todo lo que supuso todo este tipo de situaciones en América Latina, ¿no? Quizás una palabra nada más para terminar, no sé, por lo menos lo mío, creo que hay un espacio de conversación, pero creo que vivimos un momento muy especial en ese contexto de América Latina, un enfrentamiento de crisis, de ideas, de acciones políticas, de represión, de resistencia, etc. Y creo que la afirmación sustantiva del equipo fue, y bueno, crisis también de la iglesia, o sea, porque hay quienes se iban y abundantemente. Y nosotros dijimos muy claramente que éramos parte de la iglesia, esto era un movimiento de iglesia.
nos reconocíamos en la iglesia y recibimos también el apoyo de muchísimos obispos. María Laura mencionó a Bambarén, a Schmitz, habría que mencionar también a Metzinger. Me acuerdo de nuestra reunión con el cardenal Landázuri, tenida, las vinculaciones con con Proaño y obispos de Ecuador, el obispo de Potosí, que en este momento no me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo el nombre. Era un ex asesor de la JOC. Don Cándido apoyo muy Paquín, que estuvo en importante, casa también, antiguo. Pero, en fin, no sé, hay un montón de gente, pero creo que era una red importante de que tratamos de vincular de obispos en una perspectiva, pero con un sentido de iglesia muy fuerte. Y es en ese contexto que repensamos el movimiento, como pastoral universitaria, pero también como acción de revisión de vida y como vinculación con los pobres, en sus distintos contextos y matices de lo que era posible en América Latina, pero es eso lo que nos permitió repensar el movimiento y tratar de ubicarlo. O sea, creo que es una buena tradición de tratar de ser anunciador del Evangelio en las realidades en las cuales nos tocó vivir, ¿no? Desde el secretariado. Y acá Nenona dice que Uruguay constituye una excepción porque la iglesia no apoyó la dictadura, la iglesia chilena tampoco. Y eso fue lo que permitió que la UC siguiera existiendo, porque ahí estuvo la Congregación de los Sagrados Corazones, que fue tan importante, pero también estaba el episcopado chileno que le daba un apoyo fundamental a los movimientos. Nos acordábamos el otro día de cuando nos reunimos con la gente de la Vicaría de la Solidaridad. Cristian Prez. Con Cristian Prez, con el Chito Espinosa, que era un cura de Talca, con un cura de Concepción, que era también de Sagrados Corazones, que no recuerdo. Bueno, y también Esteban Ortiz ahí en Don Pablo Fontaine, en Ecuador, y después... Bueno, el apoyo de Partelli a Paul. Sin el Ronaldo apoyo de Muñoz. Partelli a Paul no podría haber sido asesor latinoamericano. Cada vez que lo llamaban los milicos para interrogarlo a Paul, estaba el apoyo de Partelli. Sí, claramente. Es un tema, no me quiero meter un poco, pero la iglesia chilena sí apoyó el golpe. Bueno, por eso no me quiero meter con estos temas. Apoyó el golpe en un primer momento. Pero yo creo que la discusión es si apoyó o no apoyó. Yo creo que vivíamos un contexto de conflicto. Habían de los dos lados. Pero por supuesto. Y en ese contexto hay una idea. Hay quien se fue. Hay y una nosotros idea dijimos muy no. fuerte que Juan Pablo II la llevó, diciendo las dictaduras no son los totalitarismos de los países comunistas. Digo, que no se enoje nadie, pero bueno, hay una idea de militares cristianos, de militares que nos van a acompañar en la lucha contra ciertos grupos, pero bueno, no quiero... Sí, esa es otra discusión. No quiero. Es verdad que la iglesia chilena en un primer momento apoyó el golpe. Si todos recibieron la carta el 11 de septiembre del 73, firmada, no voy a decir ni por quién para que nadie se enoje, justamente hay una idea que había los comunistas que destruían también a la iglesia, que nos destruían, a recordar, y por eso se puede hacer después de todo eso Puebla, en los cuales algunos, uruguayos como Metol Ferré, justamente diciendo hay que estar con los centuriones. Digo, ojo, no. Digo, ¿por qué? Porque son temas que han dado vuelta, ahora más o menos, hay memorias que también hicieron que tanta gente, como dice Fernando, dejara, se fuera o buscara otros espacios, ¿no? Me parece, por eso digo, esta época tiene esa necesidad de reflexionarla, y después uno se da cuenta también cómo los procesos son largos, la cantidad de gente
que uno encontró con el tiempo que Puebla era mejor que Santo Domingo, y la reunión de Santo Domingo era mejor que la de Aparecida. Bueno, ese es el mundo que sigue cuando se van renovando, vienen otras personas, otros grupos, y por eso uno no tiene que quedarse solo en su experiencia, sino tratar de verla en su conjunto, ¿no? Pues Bueno. les agradecemos infinitamente, pero también quisiéramos ahora, que nosotros tal vez no hemos tenido mucho la oportunidad de otros comentarios. Hay varios de los que han participado en los otros paneles que vivieron la experiencia del movimiento. Después todo esto seguramente no lo conocían, porque una característica también del movimiento estudiantil es que uno es estudiante unos años. Claro. Y después, entonces la gente necesariamente pasa a otra cosa. Entonces, en ese sentido también la gente a veces se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Después o no pasó nada, o piensan que no sucedió nada. Nos ha sucedido Ana María, un comentario muy breve. Yo es la primera vez que tengo oportunidad de participar en este Zoom. No pude en los anteriores. Realmente me llega al alma todo esto. Por supuesto, el recuerdo de Paul. Pero quiero agradecerte a ti, a Nenona, a Ana María, por lo que recordaron de Paul. Y a los que recién hablaron, a Fernando, a María Laura, a Fortunato, a quienes no conozco, por ese recuerdo de aquella vida universitaria. Yo conocí a Paul en el año 60. Él era un joven, creo que 21 años, y yo tendría 18. Después lo recuerdo en su casa ya en el barrio del Prado de Montevideo. Nos encontramos en el Congreso de Paz Romana del 62, que se hizo en Montevideo, en el Hotel del Parque Rodó, en donde yo tuve oportunidad de hacer una exposición, y había allí un delegado directo del Papa de Roncalli, que venía a olfatear qué es lo que estaba pasando en la iglesia uruguaya, porque no son todas rosas, tampoco son todas espinas. Recuerdo que con este monseñor se acercó, conversamos. Una cosa que recuerdo curiosísima, este hombre dijo, vayamos a caminar por la playa. Nosotros en el Uruguay no caminamos por la playa con zapatos ni vestidos con ropa urbana. El hombre se sacó los zapatos y con sus sotanas caminamos por ahí, e increíblemente lo que nosotros pudimos transmitir ahí llegó a Roma. Vivíamos el caso de Monseñor Kors. Esa fue una iglesia de crisis, pero también de profundidades, porque unos meses después nos encontramos representantes de todos los países latinoamericanos en Talca, convocados por Manuel Larraín, y tuvimos un encuentro fantástico en que nos conocimos y nos inspiramos con el hombre que luego sería uno de los emprendedores del Pacto de las Catacumbas, unos años más tarde. Yo al año siguiente, en el 63, entré en la Compañía de Jesús, y entonces, como novicio, y entonces, donde estuve 14 años, terminé la teología, no me ordené, pero ahí pudimos tener comunicación con Paul en otro nivel, es decir, pude ver con él y acompañarnos mutuamente en lo que es la visión desde el otro lado del mostrador, de lo que era, bueno, en mi época de estudiante, la visión de la iglesia. Incluso él, en todo este recorrido, llegó a ser vicario, entrar en el vicariato
del arzobispado de Montevideo. La Iglesia Católica vivió en estos momentos momentos muy fuertes, qué sé yo, de todo un catolicismo muy tradicional, del cardenal Barbieri, y todo movimientos también como los estudiantiles y obreros. Y todo esto visto a través de los ojos de Paul, también en este momento a mí me llenan de un gran entusiasmo y de una gran ilusión por lo que vendrá, porque si transitamos, estoy hablando de 62 años, por tantas vicisitudes, creo que hay que buscar los apoyos para poder proyectarnos con las nuevas generaciones que, bueno, ya ni siquiera son nuestros hijos, en mi caso son nuestros nietos, para que esta iglesia, fundamentalmente para que el Evangelio, Jesús, permanezcan enriqueciendo, iluminando, en fin, a las generaciones en las que estamos insertos. Bueno, muchísimas gracias y quedo absolutamente impresionado por este panel. Gracias. Bueno, gracias, Jorge. En el chat hay algunos comentarios. Están recordando a figuras que fueron muy importantes, como el caso de el obispo de Paraguay, Monseñor Bogarín, fue muy importante para la vida es decir, él era el secretario del departamento, sí, la cabeza del departamento de laicos en un determinado momento, y además había acompañado mucho al movimiento. Y el asesor de Paraguay, que estaban preguntando, era Jiménez. Jiménez fue una persona además que intelectualmente también aportó muchísimo. Era asesor de Paraguay. Guigui quería comentar algo. En realidad no es comentar, es comentar sobre, decir la lista de personas que quieren hacer comentarios para que organicemos un poco. Y Raquel, pena, Guigui, que te interrumpa, Raquel también tiene la mano arriba. Está Santiago Pérez aquí que quiere comentar algo. Está también Luis María, que puso una pregunta en el chat, pero que me gustaría que él la hiciera personalmente. Y está Raquel. Entonces, si quieren, vamos en ese orden. Santiago. Mira, yo en el chat puse la omisión de tanto de Fernando como de María Laura del movimiento en Colombia. No tengo memoria que lo hubieran visitado realmente, pero en el contexto es muy comprensible. De la época del 60, la primera exposición desde el 60, que fueron los antecesores, pero después fue una época floreciente, digamos, entre el 65 hasta el 71. Era un movimiento fuerte donde tenía presencia por lo menos en 14 ciudades del país. Pero en el 71, justamente la conferencia episcopal como tal, bajo propuestas de Darío Castrillón y de Alfonso López Trujillo, desautorizó el movimiento. Y un delegado que tenía la conferencia para la asesoría nacional fue destituido. Y Giorgi dijo, allí donde se pierde una presencia, se pierde para toda la vida. Justamente y paradójicamente, muy al estilo Tulio Botero Salazar, el arzobispo de Medellín por la época, le dijo a Eugenio y me dijo a mí, yo creo en ustedes, pero no voy a pelearme con la conferencia. Bastante episcopal la posición, bastante eclesiástica. Una vela a Dios y otra al diablo.
pero ustedes sigan trabajando porque yo creo en lo que ustedes hacen. Eso hizo que paradójicamente en el lugar donde se mantuvo el movimiento y se mantiene hasta ahora es en Medellín. Y en esa década, del 71 al 79, cuando ya toma posesión como titular del Medellín, López Trujillo, persiste el movimiento. Muy a su pesar, lo quiere acabar, pero ya serían otras anécdotas por las cuales él tuvo que someterse a que en Medellín hubiera movimiento bajo su arzobispado. Y de hecho, pues persiste y, pues, como digo, esas anécdotas quedan al margen. Lo que quiero destacar es esa cosa que es paradójica. En un movimiento laical es la presencia y el apoyo de la memoria que decían ahora clerical. Es decir, los curas garantizan la memoria y la presencia, digamos, el apoyo, que no está en los anales de ninguna cosa. Si yo no cuento esto, que Tulio Botero cree en el movimiento y lo apoya, y que Eugenio Saldarriaga persiste en mantener el movimiento hasta el momento de su muerte. Era lo que quería comentar. Sí, muchas gracias. Vamos a tener algo, sí, me parece interesante lo que dice Santiago. Es cierto, digo, que hay varias experiencias, el tema que había que prioritar con 0 peso a dónde se iba. Pero me parece interesante lo que él dice, que muestra que sigue habiendo. Ahora, no es que querramos decir que la memoria clerical, es que en los movimientos de estudiantes pasa esto, pasa el movimiento estudiantil argentino, por decir. Una vez que se van, vienen nuevas camadas y hacen bien, tiene esa fuerza de la renovación. El tema sería después de movimientos en la Iglesia Católica. Ahí es otro tema de cómo se construye esa memoria, algo que en el secretariado y en los nacionales y los internacionales estaba, cada viaje se hacía una memoria, ver que había, la idea de la memoria era importantísima. Lo que sucede es que después esos estudiantes no estaban, quedaban algunos o sacerdotes o religiosas, no porque se quisiera hacer solo con ellos, pero bueno, ahí me parece una reflexión a tener en movimientos juveniles. Sí, por eso mismo vamos a tener uno de los paneles, va a ser justamente sobre el tema de los asesores. Claro. Porque por otro lado eran los adultos. Claro. Hay que tomar en cuenta eso. Claro. Que estamos hablando de los movimientos de adolescentes y de jóvenes. ¿Sí? Porque además la mayoría de la gente, es decir, ahora tenemos los másteres, los doctorados, entonces la vida estudiantil sigue largo, pero en esa época eran en los 20, nada más. Entonces, bueno, yo creo que es razonable. Yo cuando decía sobre el movimiento estudiantil, en la vida estudiantil también pasa que un poco los profesores somos los que nos mantenemos y podemos contar qué era lo que pasaba antes, o sea, en la vida de la universidad. Entonces, quería comentar eso, pero vamos a tener un panel especial sobre el tema de los asesores, que es un tema muy importante. Y muy interesante el aporte de Santiago sobre una figura como Monseñor Tulio Botero, que también jugó un papel importante en Medellín, que fue el que permitió la comunión junto con los hermanos protestantes que acompañaron la conferencia. Por lo cual tuvo sus problemas posteriormente. O sea, era un hombre que fue el que dejó una gran residencia en el centro de Medellín para irse a vivir con los pobres. O sea, una casa no pobre, pero bueno, por lo menos cambió el gran palacio. Entonces, una notica frente a eso que tú estás diciendo. Fue la sociedad de Medellín la que impidió que él realizara eso hasta el final. Sin embargo, lo último fue una residencia en un barrio popular y ahí murió. No la quiso, era la residencia episcopal, no la quiso tomar López Trujillo, por supuesto. Claro. Bueno, ya vamos a tener un encuentro especial sobre los asesores porque
nosotros percibimos que esa memoria es muy importante. No tanto, yo no diría ya que ni que es clerical, es la memoria de los adultos. De los adultos, exactamente. La memoria de los adultos que acompañaban el movimiento. Si yo recuerdo, me parece que en ese sentido, o sea, yo hago parte, soy historiadora, pero soy también miembro y participante de la cosa, ¿no? Entonces, bueno, y además la idea por ahora ha sido simplemente que nos encontramos, estamos haciendo la celebración del movimiento. Quiero darle la voz a Raquel, que pidió la palabra, luego a Carlos y Luis María, perdón. A ver, ¿ahora está bien? ¿Me oyen? Sí. Sí, y quería retomar a nivel latinoamericano, porque la intervención que para mí fue buenísima, tanto de Fernando, de María Laura y de Yoshi, hay un hito, me gustó mucho la perspectiva que planteó metodológica María Laura. Hay un hito que fue muy importante en la reflexión, en la cual participamos muchos, algunos están acá y otros no, que fue la reunión de fe y política que se hizo en Lima en el año 73. Del Uruguay habíamos sido Liliana Chela, Alberto González, que es mi ex marido, y yo, y Techera y Paul. Y de asesores además estaba uno que no hemos nombrado y que fue clave, por lo menos en la historia de muchos de América Latina, que es Luis Gonzaga, el padre Sena. Y en esa reunión estaba el padre Sena, Gustavo Gutiérrez, y no me puedo acordar, pero fue impresionante su intervención, de un monseñor, de un obispo brasilero del nordeste, que no me sale el nombre ahora, que fue una reunión muy esclarecedora, porque ya estaban los golpes avanzados, ya estaba el golpe de Brasil, se veía, el Uruguay también, ya estaba en golpe, y se veía que se venían otros golpes, y el contenido de esa reunión ayudó mucho porque introdujo categorías que hasta ese momento, apasionados en la lucha, justamente para cambiar la situación y mirando la situación de los menos favorecidos y de los pobres, allí se introdujeron categorías como lo lúdico, como cosas que eran dimensiones, toda la ciencia y la incidencia de la ciencia. Fue un seminario sumamente rico y que trajo muchos contenidos que no supimos explicar. Yo no estuve en la última reunión porque estaba justamente en el momento del fallecimiento de Paul y el entierro, pero no sé, allí estaba Gilberto Valdés, estaba Iván Jaramillo. Ese periodo también fue diferente al que contaron ahora. Y fue también muy productivo tanto en los testimonios como en la producción literaria que se realizó en ese momento y la elaboración. Quería un poco traer eso y contar dos cosas más. Desde Uruguay, el secretariado, cuando estaba en Uruguay, yo tuve como María Laura la suerte de ser un mes misionera en Bolivia y una parte participar con peruanos. Entonces había siempre me acuerdo que todo el viaje costó $100, nunca me olvidaré. Y estuve justamente con Buenaventura Pellegrí en Potosí, haciendo trabajo de revisión de vida y todo lo demás. Así que había en el secretariado una tradición de enviar muchas veces para el intercambio, para el conocimiento de distintos estudiantes de un país a otro país. Eso me parece uno de los hitos que habría que recuperar en algún momento, Ana María y su equipo, porque me parece que fue sumamente rica esa reunión. Tengo apuntes de esa reunión, tengo todos los apuntes, mejor dicho, de esa reunión. En todo caso, la segunda cosa que quería mencionar era más bien respecto al Uruguay. En el Uruguay, muy cortito, yo me tuve que ir, yo me fui al secretariado como secretaria general en el año 74, del 74 al 78. Y en el Uruguay siguió habiendo movimiento. Y estaban Techera de asesor y Paul de asesor, y se reunían en los lugares más increíbles, porque había una persecución muy fuerte, y de esa gente nosotros preparamos con Paul una especie de reconocimiento y vuelta a empezar, que hicimos juntos en el 2016, enero del 2016, que se lo voy a pasar al equipo de Ana María, porque allí planteábamos como objetivo cómo integrar nuevas generaciones en la vida activa laical a partir de la experiencia de parroquia universitaria, estaba con respecto al Uruguay. Y las posibilidades eran identificar y contactar a cada uno en persona, que eso lo comenzamos a hacer, realizar charlas de interés estudiantil y carta a los viejos del MSU, del movimiento del Uruguay, para reencuentros. Y los curas del interior, contactar estudiantes que vengan a la universidad
provenientes de la experiencia de pastoral juvenil. Esta es una reunión que hicimos en Floresta con Paul y que empezamos a desarrollar y que estábamos en medio de todo esto porque empezamos en el 17, hicimos 17 y 18 y ahí se nos complicó la vida por distintas razones a él y a mí y quedó pendiente. Hemos hablado con muchos, algunos de ellos, conocidos militantes uruguayos, que Ana María los debe tener repertoriados, pero yo tengo ese material porque después dividimos por generaciones los nombres, y entonces tenemos desde la época vieja, por eso yo había sugerido de Paz Romana a Daisy, que sabía, o también Cecilia, que está en este grupo, pero también llegamos a la generación última, a la cual fui asesora, del 85 al 90 y algo. Entonces me parece, bueno, no sé cómo vehiculizar esa información, después Ana María mandará a decir cómo, pero existen cosas que plantean desafíos que a mí personalmente me deja impregnado por esta reunión que hice con Paul y después en las distintas acciones, como un mandato de volver a intentar a relanzar la experiencia que tuvimos con otra orientación, porque estamos en otro momento histórico y en otro momento personal nosotros, pero sí de relanzar el reencuentro de viejas generaciones y ver si se puede intentar una evangelización con la orientación que teníamos nosotros a partir de las pastorales juveniles del interior o de la capital. No quería nada más que decir eso. Gracias, Nena. Bueno, sí, nosotros en el esfuerzo que queremos hacer y usar los recursos que nos da la universidad, uno de ellos va a ser la posibilidad, vamos a tener una página, ayer tuvimos una reunión justamente con Stephanie, la directora de la parte de la biblioteca, para poder estar seguros de que va a quedar en un repertorio de la universidad que vaya a que esto se consiga. Entonces hay también otra de las estudiantes del grupo interesada en hacer una serie de entrevistas, porque a veces es imposible que en los paneles recoger todo. Entonces, bueno, vamos así. Y lo mismo la documentación. Si hay documentación, pues así como hicimos con la que tenía, con Carlos Horacio, que teníamos desde la época de Carlos Horacio, y lo que yo recogí, que lo doné a la universidad, lo seguiremos digitalizando y estamos haciendo la metadata y organizando el material. O sea, la idea es seguir y mi intención, es decir, por ahí está Néstor también, saben que era hacer una red latinoamericana. Pues mi preocupación es también que este material no salga de América Latina, o sea, que es un patrimonio de América Latina y que convenzamos a las universidades en América Latina para que resguarden esto, ¿no? O a bibliotecas, o sea, bueno, en cada caso, que la documentación de cada país sea preservada, quede preservada. Bueno, entonces ahora seguimos con Carlos. Carlos, ahora no sé cuál de todos los Carlos es, si es Carlos Alberto, si es Carlos del Castillo. Bueno, gracias. Carlos Alberto. Gracias, Ana María, muy amable. Bueno, primero que todo quiero dar un testimonio y un agradecimiento, una gran gratitud, un recuerdo muy cariñoso de Paul. Realmente quiero confirmar que cuando vivimos en Montevideo, su apoyo fue definitivo, permanente. Vivía pendiente, no solo... Se te fue la voz. Venía pendiente, Paul, no solo del movimiento mismo en Uruguay, sino de nosotros, las personas del secretariado. Inclusive recuerdo haber tenido alguna reunión, no sé si en plural, decir algunas o alguna, pero sí recuerdo que nos presentó y nos relacionó con el obispo de Montevideo. O sea, él tenía muy clara la necesidad de establecer una relación muy sólida con la jerarquía.
escuchando esta reunión y el boicot de Monseñor López Trujillo desde el CELAN al apoyo económico de Albenia hacia el secretariado, pues me da mucho dolor y no sabía. Uno como colombiano, pues tener un jerarca, un connacional que haya hecho este tipo de, que se haya comportado de esta manera, pues creo que uno debe pedir perdón. Y en general hemos tenido aquí una jerarquía sumamente difícil, pero al mismo tiempo algunos se han comportado de manera diferente. Me parece que la parte final de Nenona, a quien saludo con mucho cariño, conocí en Montevideo y tuvimos muy bonita relación. La parte final de Nenona y que alcanzó a comentar Ana María me parece sumamente interesante, sobre todo en un entorno en que tenemos un papa que vivió la Argentina de la época, o sea, que vivió la América Latina. Y nosotros somos unos laicos todavía, por lo que he visto en estos paneles, con mucha capacidad de intervención, de vida y de desarrollar pensamientos. Y nosotros que hemos sabido la importancia, hemos vivido la importancia que tiene la conexión de las jerarquías eclesiásticas con la vida diaria del cristiano, del católico en particular, pues yo creo que deberíamos hacer algo para profundizar en ese aspecto y ver si algunas ideas pueden surgir para apoyar esta etapa de la vida latinoamericana en su relación pues, con la Iglesia de Roma y la vivencia del cristianismo en este momento y la manera como se está encarnando ese cristianismo en la vida diaria de nosotros, ¿no? Y un saludo para todos con mucho cariño. Sí, bueno, lo que yo quisiera tal vez comentarles que, y tal vez Vi puede decir algo más, pero la forma tal vez de encauzar en este momento todo nuestro esfuerzo sería participar en la conferencia eclesial. No sé si les ha llegado la información sobre la conferencia eclesial. No sé si Gigi quieres decir algo, aunque sea rápido, de cómo el movimiento lo está haciendo y le están participando. Claro que ya se hicieron los foros, ¿no? Bueno, no quiero interrumpir porque hay otras personas que están en la lista, si quieren, pero ya la etapa de escucha ya se terminó, pero sí posiblemente va a ser interesante que estén atentos a ver quiénes van a ser los delegados a la conferencia episcopal, a la conferencia eclesial que va a ser en noviembre, parte virtual, parte presencial en México. No tengo idea, todavía no nos han dicho cómo van a ser separados, escogidos los delegados, y eso es muy importante y muy decisorio, porque es que por más que haya habido una cierta escucha en un sentido, eso puede cambiar completamente allá en el momento de la conferencia misma. Entonces sería interesante que quienes tienen algún acercamiento a conferencias episcopales puedan averiguar y saber cómo va a ser. Por ejemplo, Pedro Acevedo ya nos dijo que es delegado, sí, ahí me dice Mercedes, pero no sabemos por qué canales eso se da, y eso es muy preocupante, digamos, en ese sentido, porque no tenemos por dónde intervenir, ni sabemos que hay un equipo muy potente y muy interesante desde el CELAM, que no corresponde exactamente a toda la cúpula del CELAM, pero que con quien se ha venido trabajando, y el proceso de escucha ha sido muy bien llevado, aunque no, me parece que no tuvo
la acogida que pensaban que iba a tener. Sin embargo, se potenció un poquito más, pero en gran medida porque los obispos en sus diócesis no promovieron ni un poquito. En muchos países, en Argentina un poco más, pero en otros países los obispos promovieron casi nada. En Colombia ni hablar. Bueno, ahí les dejo para que sigamos con las personas. Si quieren, después podemos conversar un poquito más. Me interesaría mucho, como están diciendo algunos, mis datos podemos compartir para seguir conversando. Nos interesa mucho ese diálogo con los que vinieron antes y los que vienen después. Vamos a seguir teniendo sesiones. Nos encanta que ustedes puedan estar acompañándonos en eso y interesados en que algo nuevo pueda salir de acá. Gracias. Entonces, Luis María, que fue también un gran asesor de América Latina, ahora retirado en el País Vasco, pero ha seguido acompañando el movimiento a nivel internacional. Luis María. Solamente que, no por añadir, porque mucha gente ha estado más cerca de Paul que yo este tiempo, pero quería recordar, no voy a la escasa comunicación, pero permanente que hemos tenido desde la felicitación navideña de las últimas Navidades, que Paul se proponía así, aparte de la cita bíblica de Isaías 45:8, deseo, certeza y esperanza sin límites, entrañable en la mitad. Y yo le dice, gracias Paul, sin límites se nos ofrece, luego viene el día a día, un abrazo. Y me dice él, con mucha razón, con la vejez me voy dando cuenta de que soy bastante soñador, me gusta. Y es una manera de vengarme a mi alcance, de sacudirme medio tarde la educación que recibí en muchas cosas, tal, y se refiere a su juventud. Estoy bien, gracias a Dios. Y la última que le escribí, yo no quería fastidiarle, el 22 de agosto, y me respondió inmediatamente. Gracias, Luis María. En estos últimos días he estado bien, pero también de los otros. No dolores, sino como un poco de inquietud y cansancio, pero prima lo otro, la confianza en Dios y el enorme cariño y oraciones de ustedes. Abrazo. Quería recordarlo por poner una notita más de cariño en la memoria de Paul y algo que he escrito en el chat, que lo recordamos, habrá momentos, pero que lo he recordado siempre y lo repetimos, lo tuvimos en la memoria del SLA y en la experiencia internacional y con Guigui lo hablamos en nuestra época y después, que el recuerdo nuestro, y ahora que están yo y María Laura y Fernando ahí delante, de la transmisión de memoria con Paul fue excelente, excelente, excelente. Al equipo que llegábamos nuevo en octubre del 78. Sin más. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno más quiera pedir la palabra o tal vez que para los que no sepan sobre lo de no sé si María Laura y Fortunato o Fernando quieren. Yo quisiera, Ana María, un pedacito de tiempo, sí. Si es posible. Sí, Oliverio. Esto es una anécdota. Estaba yo dirigiendo una entidad de la arquidiócesis de Medellín y era López Trujillo, era el arzobispo. Esta entidad era el Barrio de Jesús, la misma que le construyó la casa a Monseñor Tulio Botero Salazar, en una zona de pobreza de Medellín. Y dentro de de las obras que teníamos en la institución estaba la construcción de casas para pobres. Y teníamos un proyecto muy importante de construcción definido y aprobado por Adveniat para financiar este proyecto. Realmente no llegaba la plata, escribía Adveniat y en un momento determinado, un día domingo, me llamaron que venía un
sacerdote de parte de Adveniat y se reunió conmigo y con el equipo directivo de Barrios de Jesús y nos dio la noticia oficial de que Adveniat negaba la financiación del proyecto que ya había sido inicialmente aprobado por ellos, en razón de que no estaba de acuerdo con la orientación del arzobispo de Medellín, del cual dependía Barrios de Jesús, y que no llegaría el dinero para ese proyecto negado por Adveniat. Y recuerdo que dijeron expresamente, me dijo el sacerdote, me dijo que el arzobispo no militaba dentro de los principios de la opción preferencial por los pobres, pregonado por la misma iglesia. Esto pues fue un escandalazo y eso fue, ya ustedes se imaginan, la influencia que tenía López Trujillo en el Vaticano. Eso fue al Vaticano. En un momento determinado, Adveniat ofreció excusas por esta definición. La plata no llegó, pero las excusas se dieron. Me parece muy importante decir esto por lo que hablaron del famoso bloqueo de López Trujillo a el auxilio de Adveniat a Pax, al movimiento en América Latina. De modo que la historia da muchas vueltas. Complejo. Sí, la historia da muchas vueltas, eso me parece importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la Iglesia Católica es un mundo, hay de todo. Hay un encuentro, una asamblea de Dios ahora en América Latina, que algunos saben, otros no saben, y así es, y así marcha, y así era también nuestra época. Uno cuando la vive a fondo. Ahora, y si la quiere vivir a fondo, me parece la reflexión es esa, ¿no? López Trujillo nos decía que no, pues vamos a verlo a Lord Shader. Es decir, cómo uno tiene que tener también cierta mirada estratégica en ese momento que está ahí. Después las personas tenemos hijos, salimos, dar clases, ganarnos la vida, de alguna manera hay que vivir después, ¿no? Y la iglesia en eso se abre, ¿no? Depende de las circunstancias. Entonces, Lord Shader fuimos, el señor firmó. Ahora, ¿pero por qué firmó? Porque tuvimos la posibilidad en Lima, gracias creo a Fernando y María Laura, de atacar al obispo de Lima, de Adveniat, cuando estaba en Lima, y decirle, usted señor, ¿por qué hace esto? Es metafórico. En la iglesia no se ataca a nadie. Pero digo, decirle, pero usted es un sátrapa. Y el tipo te dice, ¿pero cómo? No, es que, ¿cómo que no te quiero? Pero si me estaba en Lima el obispo que era presidente, estaba a cargo de Adveniat. Nosotros le pedimos entrevista y no nos la daba. Entonces, efectivamente, lo tacleamos prácticamente en la puerta de la parroquia alemana de Miraflores, con Paul, yo creo que estaba Fernando y nosotros dos, y le dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los movimientos? No solamente qué pasa con la plata del secretariado. Y él ahí fue explícito y nos dijo, el CELAM impuso un veto. Y nosotros le dijimos, pero el presidente del CELAM, que es Monseñor Lord Shader, dijo que él no está de acuerdo con eso. Bueno, entonces dijo, demuéstrenlo. Y ahí fue Georgie a Fortaleza. Fui a Fortaleza, firmó. A ver. Y ahí se desbloqueó 3 años de financiamiento que recibieron el equipo de Mari. Llegó ahí al final. Nosotros éramos tan ascetas que servía $10 por mes. 30, perdón, ya estoy tan asceta que perdí la... $30. $30 era para vivir. A ver,
Era la libido, como dijiste, Nerona, la libido, el juego, el entretenimiento, todo, $30 por mes. Está bien, se puede hacer de todo, pero bueno, salir a caminar era más barato. O ir a Lima o estar con Fernando, que nos llevaba a diversos lugares, por supuesto la gente de la UNEC, los amigos y las amigas y les amigues que continuamente estuvieron. Pero es cierto, digo, ahora ahí están, después, bueno, la vida, cada uno nos lleva por diversos lugares, seguimos creyendo en un Dios trino, seguimos creyendo en los signos de los tiempos, y al mismo tiempo nuestras vidas, bueno, continúan, ¿no? Por eso es tan interesante la pregunta, ¿qué es esa iglesia? ¿Cuánto se transforma? Ahora hay una asamblea del pueblo de Dios, y bien dice Guigui, no quiero ponerme, a ver, si las estructuras siguen siendo las mismas que contienen, es difícil otras participaciones. Entonces, bien dice Guigui, ¿quién va a nombrar los que van a ir a esta asamblea de Dios? ¿Quién? Ya sabemos quién. O suponemos, o creemos. Es muy difícil que nos vamos a organizar todos nosotros, vamos a poner un dinero, alguien va a ir a esa asamblea de Dios y le dice, ¿dónde viene usted? ¿Quién lo legitimó? He ahí un tema importantísimo para conocer cómo funcionan los mecanismos al interior de la Iglesia Católica en América Latina y a nivel mundial. ¿Es la iglesia que queremos? No. ¿Es la iglesia que Jesús quiso? En parte sí, en parte no. Santa y pecadora. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno. Pues muy bien, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer, pues ya son de todas maneras, ya estamos sobre, llevamos 2 horas. Pues como les decía, les decíamos, la idea es continuar, vamos a tener dentro de 3 semanas el próximo, el 2 de octubre, en octubre tendremos tres encuentros. El periodo siguiente y después el de asesores y uno sobre la gente que está ahora en el secretariado, nos cuenten qué está pasando ahora los jóvenes del movimiento. Pero Ana, todas las publicaciones están, las tenés, las tienen. No, justamente lo de las publicaciones, yo tengo algunas cosas, pero evidentemente no tenemos todas. Eso me parece que es un esfuerzo que tendríamos que hacer, por lo menos las publicaciones, poderlas guardar. Yo justamente que había hablado con Paul eso, tal vez no sé, alguno de los de Montevideo, Carmen, que pensaba que por lo menos lo que se publicó en el secretariado en Uruguay debería estar en la Biblioteca Nacional, pero también durante la dictadura hicieron mucha limpieza. Pero teóricamente, como es la biblioteca del repositorio nacional, puede ser que sé que algún material hay porque han sacado y hemos visto, por ejemplo, Víspera, hemos visto colecciones, entonces hay algún material. Víspera la tengo yo completa, pero pregunto, o la gente del SLA tiene todas las publicaciones. Nosotros tenemos un montón de publicaciones, pero bueno, no sé. El SLAD ya no tiene todo. El SLAD ya no tiene todo porque cuando se fueron a Ecuador, el centro de documentación se quedó con el Bartolo en Lima. Sí. Y la parte de lo que era estricta, ¿se acuerdan que había una parte del archivo que era de archivo interno del movimiento, que era las reuniones con los movimientos? Esa parte se fue a Ecuador y hoy por hoy sigue estando en el Centro Monseñor Proaño en condiciones precarias. Más o menos. Bueno, sí, sin mantenimiento y eso es mucho decir en Quito y bueno, pero ahí está una parte importante, lo que era la vida interna de los movimientos con el secretariado, pero la parte que era el centro de documentación se fue al Bartolo y el Bartolo también estaba necesitando sacarlo porque necesitaba el espacio y ahí hubo hace 2 años con personal de la FIU y tal, un intento de pasar eso a la Católica de Perú
y eso no se llegó a nada. Eso creo que todavía está en Bartolo, Sí, no, no, no es te que puedo decir exactamente. estábamos justamente negociando eso y bueno, hubo ahí algunas, la idea algunos pensaban, el secretariado, que tal vez era mejor mandándonos a nosotros. En eso llegó la pandemia. Sí. Yo estaba siempre en contra de guardarlo en Miami. Perdón, me Ana parece María, que no. Néstor quiere la palabra también. Entonces, bueno, voy a terminar. Mi proyecto, mi idea, ahí también yo ya he hecho un esfuerzo grande en la UBA, muchas cosas han guardado. Mi proyecto es que pudieran en cada lugar guardar y a su vez tuviéramos links de manera que todos ponemos y todos sacamos. O sea, todos podemos utilizarlo y que fuera un material que esté a disposición, porque ahora los jóvenes se preguntan, ahora hay gente haciendo, ya hay tesis, tanto en Argentina, ya acaban de sacar una tesis y un libro, nosotros estamos escribiendo la de Sandra, Gremo está haciendo la suya, Stephanie, o sea, hay gente, cada vez más gente preocupada por la historia, por esta historia en América, en distintos lugares que queremos, pero no solamente por la preocupación que ellos tienen, sino también porque creo que es una memoria que tiene que guardar sus evidencias para que se pueda hacerse y para sobre todo pueda conocerse. Entonces, el tema a lo mejor de la universidad, a mí me gustaría que en el caso del Perú se quedaran en la universidad, porque había unos estudiantes que se iban a hacer doctorado, muchachos profesores jóvenes, se iban a hacer el doctorado. Entonces Luis Fernando tenía un poco la duda quién iba a hacerse cargo si estos no iban a estar. Pero con la pandemia todo se paró. Pero por otro lado, estos van a terminar el doctorado y van a volver. Entonces la razón de que no quedara en Lima, yo creo que se cae. Hay que volver a insistir que ojalá que la Universidad Católica de Lima lo pueda asumir y estos colegas puedan hacerse cargo, colegas jóvenes que conocen. Y así en cada país tenemos que trabajar, pero Néstor creo que quería pedir Ana la María, palabra. antes que Néstor hable, por favor, vamos a sacar la foto antes de que más gente salga. Ah, sí. Muy bien. Perdón, Néstor. Ponga su mejor cara. Sí, O la que pueda, estamos la que en tiene. ello. Ya, Erika, ¿la sacas tú o la saco yo? La única disponible. La que pueda. Ya. La que se puede. Anclaje, aquí tiene el Una anclaje, cada chicas. uno, cada una. Igual la Ya. puedo tomar. Aquí tiene el anclaje. Las cámaras primero, no todos las tienen encendidas. Ya, entonces todos sonrían. Seguro. Seguro, Quitaron el seguro. anclaje, ¿no? Hay varias pantallas pasa? que tienen que quedarse sonriendo todavía. Ya está una. Estamos. Ahora sí, Venga. la otra. Venga, sí, venga, sí. 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 Venga. Bien. Ahora sí, la última. A ver. Venga. A ver. A ver. Ya está. Bien. Muchas gracias. A ver, Néstor. Un comentario. El Consejo y el presidente del MIC nos ha planteado hacer una celebración mundial por Paul. El único problema que estamos teniendo es que el horario potable para todo el mundo es los sábados a esta hora. Y los sábados a esta hora está nuestro encuentro y otros sábados hay encuentros del MIC también a esta hora. Entonces se nos está corriendo y se nos está yendo como a noviembre esto. Queríamos hacerlo ahora, el mes, el 28 es martes, queríamos hacerlo el sábado siguiente, pero el sábado siguiente justo hay sesión nuestra, ¿no? Si no me equivoco. Hay el 25 la sesión nuestra, pero podría ser el 18. No, pero el 2 no hay sesión de El 2, vuelta de sí, esto. el 2 sí. El 2. Entre el 25 y el 2 tenemos ahí el problema. No, por eso decía, tendría que ser antes, el 18. El sábado próximo. No es posible ya organizarla de acá el sábado que viene. Bueno, lo que sí puede ser es antes de esa sesión, a las 8 de la mañana. Para, pues, 8 de Colombia, de ahí es... Las 10 de acá. Sí. ¿Alguien participa a las 8 de la mañana de
pregunto en serio. Yo acaso a las 10, pero no hay problema. Pues yo sí pienso que mucha gente participaría. Yo también. Bien, entonces estamos pensando en el 2 a las 10 de Uruguay, a las 8 de ustedes. El 2 de octubre. Sí. Sí. Bien. Previo a esta sesión sería el... Vamos a proponer eso entonces como fecha para hacer la internacional. El 28 igual en Parroquia Universitaria, acá en Montevideo se va a hacer una celebración. Ya está un poco encaminada. Va, encaminada. Igual si Hablada la van idea. a transmitir, nos mandan, ¿eh? Intentaremos, todavía no está cerrada toda la idea, pero sí la voluntad de hacerla el 28. Veremos si se puede. Bueno, era esos comentarios. Entonces, en principio manejamos el 2 a las 10 o a las 8 de ahí de Colombia. Gracias. 8 de Perú, Colombia y Ecuador, Exacto. Panamá. Voy a mandar un horario porque a veces la gente se confunde. Vamos a hacer una, así como Sí. tenemos este panel con los horarios de todos los países. También las horas cambian, ¿no? Pero bueno, les vamos a tratar de poner las horas de los próximos encuentros de país por país. Perfecto. Creo que ya damos por concluida nuestra convocatoria. Muchas gracias por las preguntas y obviamente a todo el equipo por la asistencia, como siempre, de Gigi, miembro, otra vez, del Secretariado Latinoamericano del MIC. Disculpen ahí por el Spanglish. A Karin, como siempre, y la profe Ana María Videgaín. Mil gracias al resto de ustedes, también obviamente a Sandra y a Gremó. Y bueno, pues estamos muy contentos de poderlo seguir viendo y ver cómo crece cada vez más estas convocatorias para estudiantes como nosotros, jóvenes, que estamos adentrándonos poco a poco a nuestra propia historia. Muchísimas gracias y bueno, nos quedaremos aquí un ratito más por si tienen algún comentario. Si no, pues entonces nos vemos hasta octubre 2. Mil gracias por la fotografía y nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Un Gracias, abrazo. Stephanie. Un gusto verlos a muchos. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, un abrazo. María. Gracias. Adiós. María, Felicitaciones para el equipo. Chao, es un gusto. Chao, suerte. Chao, abrazos y gracias. Esteban, no te había Chao, Ana visto. María. Hola. Si puedes, vamos. ¿Qué tal? Gusto en verles a todos. Ay, gracias, Fernando. Santiago, Ana Trinidad. María. Estas reuniones de la memoria, estoy justo en estamos en las despedidas ya. Venga, hasta ahora. Oscar, ¿cómo estás? De Ecuador. Chao, chao, gracias a todos, todas. Me conecté un poquito tarde, pero muy bien todo. Hola, Luis María. Qué alegría Hola, verte. ¿qué tal? Hola, Lo mismo Luis. digo. Hola, José. Hola, hola. Luis María, Bueno, un abrazo muy fuerte. Chao, Hola, igual, un abrazo. Fernando. Fernando, gracias. Chao, Fernando. Chao, chicos. Bien, Saludos bien. y cariños a los nietos. Eso. Gracias. Gracias. Qué bien, Y bisnietos. qué bien. Yo no llego a tanto. Hasta nietos nada más. Sientes. Bueno. Chao, hasta la chao, chao. Bien. Chao. Nos vemos. Un abrazo. Ay. Gracias. Un abrazo para todos. A todos, venga, Y si saludos. pueden, pórtense bien. Bueno, lo intentaremos. Ay, Elise, Gigi. un beso. Chao. Escribe. Chao. Chao, Gigi. Luis María, No prometemos escribe nada. República Dominicana. Hola, Ingrid. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sí, igual. Bien, bien. Bueno, pues nada, Misma. hasta la próxima. Chao, chao. Saludes. Chao. Venga. Gracias, Erika.